misterio. La Biblia habla de los misterios del reino del Señor. Y dentro de ese misterio, el Señor nos concedió entender en cuanto a la iniquidad. El sermón de esta noche es cortando la iniquidad. Es un tema en el cual el Espíritu Santo me llevó de una forma sin igual a entenderlo. Este tema, hermano, el cual te presento hoy, no sé si lo has escuchado en toda tu vida, pero he ido a diferentes iglesias donde el Espíritu Santo me ha llevado y he podido dar a conocer esta enseñanza de cortar la iniquidad. ¿Cómo se llama el sermón? Cortando la iniquidad. Ese es el sermón de esta mañana, en este día hermoso que el Señor nos concede aprender y entender. Amén. Muy bien, para ello vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7 y en el versículo 1. Gloria a Dios. Hay mucho que hablar de esto. Hay mucho que comprender. Hay mucho que tocar. Pero quiero hacer como un resumen de este estudio del día de hoy. Gloria a Dios que estamos en un día pues donde tenemos libre todo el día. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted no va a tener problemas para poder en este caso aprender de la Escritura del Señor. Amén. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Ya lo tienen? Puede ponerse de pie ya el que lo tiene para ir leyendo. Solamente vamos a leer ese versículo que de ahí yo voy a partir. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la Escritura en el nombre del Señor. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, vamos a leerlo todos a la voz de 3. 2, 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento ahí, glorificando a Cristo en su corazón siempre. El potaje que le traigo hoy es un potaje donde usted, hermano, va a ser purgado en su ser espiritual. Lo repetiré. El potaje que le traigo hoy es un potaje en el cual usted va a ser purgado en su ser espiritual. Hemos hablado en cuanto a la transformación estando en ese monte del pacto el año pasado, pero hoy les traigo un potaje especial, el cual revolucionó mi vida espiritual de tal manera que pude ascender, entiendo, he visto mi antes y mi después, a nuevos niveles de la presencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza no me lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo que mora dentro de usted, Iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, esto fue revelado en el año 2011. En el año 2011, el Espíritu Santo me llevó a entender este misterio en el cual me quedé anonadado, me quedé sorprendido. Y lo que le voy a decir hoy, quizás usted se va a quedar sorprendido. Si usted nunca lo escuchó, con mucha más razón.
Y yo pensaba, hermano, que estaba loco, como que ya estaba demente, desquiciado, porque nunca lo había escuchado, ni nunca lo había aprendido. Es cortando la iniquidad. Si Dios nos permite abundante gracia, será conocido por toda la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Amén. Muy bien, les contaré esto. En el año 2011 yo tenía mi altar de oración en la parte de aquí, y recuerdo que el Espíritu Santo en una mañana me despertó y me hizo recordar cierto pecado que yo había cometido. Tome nota y ponga atención, porque usted dice, si el Señor ya perdonó los pecados, yo no digo que el Señor no lo hizo, sino que el Señor me hizo recordarlo. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, solamente decimos perdona nuestros pecados, pero no lo decimos específico. Señor, perdóname por esto, con detalles. ¿Usted ha orado alguna vez con detalles? Si lo ha hecho, usted está haciendo una limpieza espiritual en su alma. Y a veces, cuando se dice pida perdón a su hermano, vamos y le decimos, hermano, perdóname si en algo te ofendí. Si yo me acerco para pedirle perdón es porque algo lo hice. Y yo tengo que decirle con detalles, hermano, ¿por qué quieres para perdonarte? Es que yo hablé mal de ti, día tal, yo te sabe el culto y empecé a contradecir lo que usted enseñaba, un ejemplo. Y empecé a decir esto a los hermanos de usted. Entonces, eso es pedir perdón con detalle. La Biblia habla en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice ahí. Ahora, cuando yo estuve cerca de mi altar, fui, y esa memoria que tenía de ese pecado, el Señor lo trajo a mi mente. Y yo dije, tengo un dolor por lo que hice. Perdóname, Señor. Me postré delante del altar y empecé a llorar como un niño. Empecé a derramar mi alma por ese pecado que yo había cometido. Ya sabemos que el Señor nos perdona en masa nuestros pecados, pero otra cosa es contarle con detalle cada pecado. A eso va la enseñanza, cortando la iniquidad. Por eso le digo, esto no me enseñó en ningún lado, no lo aprendí en ninguna congregación. Ahora, si usted va con las escrituras conmigo, dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y nosotros hemos enseñado por años, por décadas y por siglos, que cuando uno ya tiene a Cristo en su vida, el Espíritu Santo viene y se une contigo, según 1 Corintios 6:17, y eres un espíritu con Él. Claro que sí, pero hay cosas que nuestro ser espiritual interno tiene que limpiarse, porque está contaminado, y eso yo lo llamo bíblicamente iniquidad. Luego vamos a entender la raíz de todo eso, de dónde nace la iniquidad. ¿Quién fue el primer ser que cometió iniquidad? ¿Dónde se originó la iniquidad? ¿En el cielo o en la tierra? Todo eso lo vamos a ver con las escrituras. Entonces, estaba postrado y lloraba como un niño pidiendo perdón al Señor por ese pecado. Y dije, gracias, Señor, después que terminé de confesar ese pecado. Y al otro día, lo mismo, el Espíritu Santo me hizo recordar de otro pecado. Y yo dije, ¿qué? Esto no me cabe en mi memoria porque, como le digo, nunca nadie me había enseñado y yo pensé que me estaba alocando. Dije, de repente me estoy saliendo del contexto espiritual. Pero
Pero el Señor clasifica cuando dice iniquidad, lo vamos a ver por la Escritura, y hace diferencia entre iniquidad y pecado. Y nuevamente volví a pedirle perdón con dolor en mi alma, con un gran sollozar, como dice alguien, a moco tendido, una vez más por ese pecado. Vuelta el tercer día, el Espíritu Santo me hizo recordar de otro pecado que había cometido. Santo Dios, dije, ¿esto es serio? Y volví a pedir perdón por ese pecado. Yo estaba en Cristo, recuerde que era el año 2011, tenía como 12 años de convertido en Cristo. Y el Señor me llevó a hacer ¿cómo se puede decir? Una lista de todos los pecados que yo había cometido desde el día que tuve uso de razón. A nosotros nos han enseñado por muchos años que cuando Cristo viene a tu vida, ya el Señor te perdonó, pero lo confesaste todos tus pecados, pecado por pecado. Alguien dirá, no es necesario hacer eso, siervo, te estás saliendo de la Escritura. La Biblia me enseña que hay que confesar nuestros pecados. El día de ayer, en el monte de Dios, se habló un poquito en cuanto a la confesión, y anteayer, estando en la iglesia de Ágape, junto a mi pastor, y usted es testigo que el pastor tocó el libro de Daniel capítulo 9, donde se habla de las confesiones de los pecados. En un sentido de un intercesor, hemos hecho lo malo, hemos cometido iniquidad, hemos hecho maldad, no hemos obedecido en conjunto. Aunque Daniel nunca registra la Biblia que él pecó, pero él se hacía parte del pueblo que había pecado, el cual hasta ahí Jerusalén estaba en ruinas. Y antes de que vuelva, hermano, el pueblo allá, más tarde en el tiempo de Ciro, 70 años después del cautiverio, estaba limpio ya. Esos escombros de esos 70 años, casi una generación, estaban limpios ya los escombros. El Señor había perdonado y el pueblo pudo volver a su tierra hasta hoy. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Aleluya, porque hizo confesión, aleluya, de sus pecados. Ahora llegó el cuarto día y el Espíritu Santo nuevamente me llevó a postrarme. Pie de mi altar, un altar de 7 piedras, que ese es otro tema, levantar un altar. Y luego de ello, nuevamente, Señor, perdóname por este pecado con detalle. Las mujeres entienden lo que es cuando quieren conversar de algo específico. Con detalle, le meten sus aderezos, su sazón, le hablan todo, hermano. Desde el momento que salieron, mira, yo salí a tal lugar, estuve sentada, luego me paré, luego conversé, luego caminé, luego me fui al mercado, luego compré una papa, luego me fui a comprar. Con detalle. ¿A su nombre? Wow. Quinto día, igual. Sexto día, igual. Séptimo día. Para abreviar, durante 3 meses, el Espíritu Santo me llevó a hacer una confesión de raíz, desde el día que tuve uso de razón, de todos los pecados que yo había cometido. Eso se llama una purga espiritual. ¿Qué se llama eso? Una purga espiritual. Porque cuando el hombre no se purga lo natural, ¿qué pasa después de 20 años? ¿Quién está en el baño? ¿Quién salió del baño? Panchito. Santo Dios, ese baño, ¿cómo lo dejó? ¿Qué le falta? Purga material, física. Lo mismo es en lo espiritual. Lo mismo es, hermano, en lo espiritual. Eso tiene que suceder en nosotros, hermano. El sermón
cortando la iniquidad, es un sermón que transformará su vida espiritual. Porque muchas veces, hermano, muchas veces uno en su intento quiere buscar a Dios. Dice, yo quiero buscar al Señor. Este año 2024 lo voy a servir, y no pasa ni una semana y ya está tomando cerveza. Hace planes, hace decisiones, Señor, este año sí voy a leer toda la Biblia. Y ya va como un mes y no ha leído ni un capítulo de la Biblia. ¿Por qué a veces nuestras promesas se quedan sin cumplir? ¿Por qué no cumplimos lo que decimos? ¿Por qué muchas veces nos salimos de la voluntad de Dios? Porque estamos llenos de iniquidad. Hermano, ¿usted va a ir al monte? Sí, voy a ir al monte. Pero va a ir por Facebook, nada más lo ve ahí el monte. Ahí está, fue al monte. La mentira, hermano. Wow. ¿Cuántos quieren escuchar este sermón? Aleluya. ¿Cuántos quieren endulzarse con esta palabra espiritual, hermano? Este sermón es la que nos va a llevar a la raíz del árbol. A veces vamos por las maldiciones, pero eso no es la raíz. Ese es el efecto. Ese es el efecto, pero tenemos que ir la causa. ¿Cuál es la causa? La raíz de ese árbol. ¿Por qué ese árbol no da fruto? Vemos el efecto, pero no vemos la causa. De repente no tiene sus nutrientes. De repente ese árbol no es regado continuamente. Vamos a la raíz. ¿Y dónde llega el agua? En la raíz, justamente, en la raíz. De ahí ese árbol se va a ir haciendo frondoso. Ese árbol se va haciendo fuerte, vigoroso, hasta que llega, echa sus hojas, sus ramas, y luego de ello da fruto. A su nombre, ¿no? Sí. Entonces, esos 3 meses que pude confesar mis pecados, que el Espíritu Santo me llevó a confesarlo, fue para mí una etapa muy gloriosa después de esos 3 meses. Yo no sé si usted quiere ser libre en un área o 2 áreas de su vida. Yo no sé si usted quiere, hermano, pasar un nuevo nivel de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Pero si usted es uno de ellos, bienvenido. Bienvenido a la casa de oración. Bienvenido, Iglesia de Jesucristo, donde usted se encuentre. Bienvenido. Recibe este potaje espiritual. Entonces vamos, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, primeramente el Señor nos trata con bastante amor, nos trata con dulzura por los labios del apóstol Pablo. Puesto que tenemos tales promesas, no voy a hablar de las promesas, pero hay cerca de 4,000 promesas, y cada promesa está condicionada. Tenemos promesas en la tierra y promesas en el cielo. Esas promesas vienen del cielo a la tierra, las trajo Jesucristo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, pastor, porque muchas veces justo a la hora de que usted va a enseñar me da un sueñito. Hay una pesadez espiritual, pastor, en mi vida, porque lo que resalta en lo exterior es lo que está en lo interior. Cargas, yugos internos de impiedad, ligaduras de maldad internamente, cargas como presiones, como aflicciones, y todo eso se tiene que romper, cortar, para que usted sea ligero, aleluya, para que usted sea fuerte, para que usted sea despierto, aleluya, gloria a Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne. El apóstol
Está diciendo que solamente la iglesia se debe limpiar. Amén. Que dice en general, limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? ¿Quién se tiene que limpiar? El apóstol, el profeta. ¿Quién más? El evangelista. ¿Quién más? El maestro, el pastor. ¿Quién más? El presbítero, el supervisor de una obra. ¿Quién más? El servidor, el diácono, el salmista, el ujier. ¿Quién más? El intercesor. ¿Quién más se tiene que limpiar? Dígalo. El maestro de escuela dominical. En general, toda la iglesia de Jesucristo. Pablo dice, limpiémonos. ¿Por qué? Porque él también necesita ser limpiado. Desde un púlpito podemos analizar y ver que tenemos que ser limpiados, todos en general. No tenemos que decir los predicadores, a usted le falta. No, nos falta, predicador, esa es la forma. Hay cosas que tenemos que cortar, cambiar nuestro modo de lenguaje, cambiar nuestro estilo de hablar, nuestra vocación, vocabulario. A su nombre. Limpiémonos, dice. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Lo que hace la carne es porque está en el espíritu. Las obras de la carne se dan por las cosas que están en el espíritu. Y el Señor dijo en Mateo 15:19, hablando del espíritu, la parte céntrica del hombre, es el ser espiritual. No estoy hablando del hálito de vida, estoy hablando del ser almático, que usted es un ser espiritual, alma viviente, se le dijo allá a Adán en Génesis 2:7. Alma viviente, y usted es un ser viviente en su alma. No sé si usted me va a entender esto, porque se nos enseñó que nosotros tenemos un alma. No, somos un alma viviente. En el alma están las decisiones. Usted es el que decide. ¿Usted es el que quiere avanzar o es usted el que se quiere detener? En el alma y en usted mismo, en mí mismo, está nuestra voluntad, nuestras decisiones. Ahí está. Ahí donde tomamos determinaciones. ¿Qué dijo Cristo? Porque del corazón, ahí está, salen los malos pensamientos. Es en el alma. En el alma, los malos deseos. Como quisiera tener un carro como él. A su nombre. Malos deseos. Todo tiene su tiempo, hermano. De repente Dios no te da un carro porque te puedes perder de la gracia de Cristo. A su nombre. Y si te da, viene el extorsionador, pone un letrero o un sobre, tanto tienes que pagar. Si usted está apartado, peor. ¿Qué hacer? Pero si usted está en la llama del Espíritu, usted lo va a llamar al extorsionador. ¿Qué pasa, varón? Soy un siervo del Señor, soy hijo de Dios. No, disculpa, te va a decir. Si usted está en santidad plena, los demonios de extorsión se van a ir, van a correr, se van, aleluya, a asustar, hermano, porque usted está en el poder del Espíritu Santo y los demonios tiemblan, no a la camiseta, a la denominación. Los demonios tiemblan al poder del Espíritu Santo en su vida. A su nombre. De toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es la parte, hermana, al cual está unida el corazón, que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Y qué más? Perverso.
¿Usted sabía que nuestro corazón es perverso? Pregúntale a tu hermano, ¿sabías que tu corazón es perverso? Dile. Nuestro corazón es perverso. Mientras está la iniquidad ahí, este corazón se va a rebelar. Este corazón va a hacer lo que quiere. Este corazón va a vivir de acuerdo a lo que quiere vivir, no le importa. Luego vamos a ver más adelante todo eso, iniquidad, de rebelión. Vamos a ver paso por paso. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tema cortando la iniquidad nos lleva a limpiarnos en el ser interno del espíritu, el alma viviente. Limpia nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestro vocabulario, forma de hablar. Limpia nuestra forma de pensar. Limpia nuestra forma de mirar. Limpia nuestra forma de oír, nuestra forma de hablar, expresar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar o decir las cosas. En cuanto a señalamiento, acusamiento, no, eso no se hace. A su nombre. Muy bien, para ello vamos a ir a entender que el Señor, punto número 1, hace diferencia entre iniquidad, pecado y rebelión. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34. Desde ahí vamos a partir. Porque la iniquidad no es igual a pecado. Y muchos confundimos. Pensamos que la iniquidad es el pecado. La iniquidad no es el pecado. La iniquidad es la parte más interna del hombre que lleva en su ser interno. El pecado es lo que se muestra en el cuerpo. Parafraseando, por ejemplo, para que usted me entienda mejor, el pecado son estas hojas. Gloria a Dios. El pecado son estas hojas que en el cual usted puede ver en ciertas personas los diferentes tipos de pecado. Por ejemplo, el pecado, vamos a poner aquí, ¿pecado de qué? Pecado de borrachera. Pecado de orgullo. Ahí está. Pecado de fornicación. Pecado de envidia. Pecado de chisme. Pecado de murmuración. Ayúdenme. Pecado de codicia. Quiere codiciar a la mujer que no es de él. Pecado de blasfemia o mentira, ya póngale ahí. Y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es el pecado, son las hojas. Pero la iniquidad es lo que va abajo, en la raíz del árbol frondoso. Ahí es donde está, que Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, y termina adulterando. Las mentiras y termina mintiendo. ¿Qué más? Las fornicaciones y termina acostándose con varias mujeres sin casarse. ¿Qué más? La blasfemia y termina blasfemando hasta del Espíritu Santo sin entender que es de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la cita, Éxodo 34, versículo 6. Gloria a Dios. Es bien amplio, pero solamente les estoy dando un resumen. Muy bien. Aquí nos encontramos
en el libro de Éxodo 34, donde el Señor renueva el pacto de poder introducir al pueblo de Israel. Y aquí les va a dar una clase especial al pueblo y hoy a la iglesia. El versículo 1, en su contexto, nos habla que Moisés tuvo que nuevamente tomar dos tablas de piedra y llevarlo al monte para que él nuevamente le vuelva a escribir, y las cuales tendría que poner los 10 mandamientos. Y vemos que él lo hace y 40 días de ayuno tuvo. Pero en el versículo 5, vamos a leer del versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. El Señor se encuentra junto a Moisés. Moisés está en el monte Sinaí, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona: 1, la iniquidad; 2, la rebelión; 3, y el pecado. No sé si usted lo está mirando igual que está en mi Biblia. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita no el pecado, sino la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Escuche esto. Después que el Espíritu Santo me llevó a hacer confesiones de mí, de lo que había hecho desde que tuve uso de razón, el Espíritu Santo me llevó también a pedir perdón por los pecados de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 4 generaciones, que es el árbol genealógico, ya sea por parte de tu mamá o por parte de tu papá. Todo eso usted tiene que entenderlo, tiene que aprenderlo. Y yo no lo voy a invitar aquí que pase a un altar por 1 hora, sino que a mí me llevó como 3 meses. Yo no sé a usted cuánto tiempo lo va a llevar. Confesar todos sus pecados, que el Espíritu Santo le dé a luz, para que pueda, hermano, limpiarse, purgarse de raíz desde el día que tuvo uso de razón y aún estando en Cristo. Amén. Vemos por la Escritura que el Señor hace diferencia entonces entre iniquidad, rebelión y pecado. El pecado es igual que la iniquidad. Amén. No es igual. Dice iniquidad, rebelión y pecado. Es como cuando usted dice: a ver, tráeme el tajador y el lápiz. No es lo mismo. Cómprame una fruta, una lima y una naranja. Es diferente. Vas a ir al colegio y luego te vas a la universidad. Y significa que es algo diferente. Entonces, hasta ahí, con un claro entendimiento, estamos viendo la diferencia entre iniquidad, pecado y rebelión. El pecado es toda transgresión a la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora el significado para iniquidad. Amén. Muy bien. Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a mirar en relación a la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Aquí encontraremos su origen de la iniquidad. ¿De dónde viene la iniquidad? ¿Quién es el promotor de la iniquidad? Gloria a Dios. Muy bien. Ezequiel capítulo 28
Y vamos a mirar el versículo 15. Punto número 1. Iniquidad es traducida por maldad. ¿Ya tienen Ezequiel 28:15? Muy bien. Si alguien lo lee, lo puede hacer. Está bien. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Esa palabra maldad es igual a iniquidad. ¿Qué significa maldad? Iniquidad. Esa es la palabra para maldad, igual iniquidad. Donde usted encuentre maldad, está encontrando iniquidad. Ahora, si hablamos un poco más en cuanto a la palabra maldad, en la Biblia encontramos la palabra maldad en toda la Biblia como 216 veces para maldad, que es igual a iniquidad. Amén. Entonces, claramente por la Escritura estamos mirando que la maldad se relaciona con la iniquidad. ¿Y quién fue el primer ser que cometió iniquidad? ¿Quién cometió iniquidad? Ahí está hablando en el versículo 15 de un ser. Este ser era justamente Luzbel, o portador de luz, que se conoce, ¿no? En Isaías también menciona en relación a este ser. Es un paralelismo en el cual habla del rey, pero en paralelo usted sabe que la Biblia pues es muy amplia, y dentro de ello la Biblia señala a personajes importantes. Por ejemplo, de Cristo se habla continuamente en cuanto a las profecías mesiánicas. Tomemos solamente de Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación, para vendar al quebrantado de corazón y sanar sus heridas. Me he enviado a proclamar libertad, etcétera, etcétera. Todo eso hablaba del profeta Isaías, que en sí, ese personaje Isaías no solamente lo escribió por él, por el Espíritu Santo, sino también hablaba de el Mesías que había de venir, lo que iba a ser el Mesías durante su ministerio terrenal, un ministerio completo. Encontramos en Lucas 4:18, y hoy es para la iglesia. Amén. Ahora, les decía también, en cuanto a este personaje, también lo encontramos en Isaías capítulo 14 y en el versículo 9 en adelante. Pero ahí lo menciona como lucero, hijo de la mañana, en el versículo 12. Y aquí en Ezequiel 28 y en el versículo 14 lo menciona como un querubín grande, protector. Es de acuerdo a su rango jerárquico, en este caso, de parte de Dios. Dios nunca creó un diablo. A alguien le preguntaron: ¿y cómo el diablo vino? ¿Cuál es su origen? Y se quedó pensando: ¿cuál es su origen? Ahí, cero respuesta. ¿Dios creó un diablo, sí o no? Él se convirtió, porque la palabra diablo significa adversario. Y en el griego, viene del griego diabolos, que significa acusador.
Por eso en Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, que acusa de día y de noche. Ese no duerme, está acusa día y noche. Está hablando del diablo. Ojo. Entonces vemos por la escritura que este personaje, llamado en este caso querubín grande y protector, era que perfecto en el versículo 15 que estamos leyendo. En todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, dígalo, que se halló maldad igual a wow, qué tremendo, se halló iniquidad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Es toda maldad que viene del término hacer lo malo. Iniquidad es igual, según el hebreo, también a fechoría. Algo malo desde un pensamiento, de lo que uno puede pensar o tomar decisiones. Amén. Eso es el significado para iniquidad. 2. Iniquidad representa también a la culpa digna de castigo, lo que uno piensa. Lo que uno piensa en su corazón. La iniquidad no está en lo exterior del cuerpo, está en el ser interno de uno mismo. Ahí está escondido la iniquidad. Es como el orgullo, usted no lo ve, pero se manifiesta a través de sus actitudes. ¿Y usted por qué no saluda? Que me salude. Yo tengo cartón, diplomado, soy decano de la universidad. ¿Eso no? Gloria a Dios. ¡Wow! Terrible. Eso es en paralelismo de la iniquidad. C es todo acto de violencia. Violencia. ¿Sí? Con la escritura, en Ezequiel 28:16, en otra versión, dice, en el versículo 16, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Que para violencia en el hebreo viene del hebreo jamás. Y de ahí salen los terroristas también, jamás. Miren, no es casualidad ni coincidencia, sino que esos son sus significados. Los que están en el Medio Oriente entienden más estos términos. Violencia. ¿Ya? Otro. Iniquidad es todo pecado no confesado. Todo pecado que no se confesó, todo pecado oculto. En el libro de Salmo 32:2, ahí, y el versículo 3, dice, mientras callé, lo que está oculto ahí, ¿qué pasó mientras cayó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir en todo el día. Iniquidad, igual violencia, igual, ¿qué más dije? A ver, pecado no confesado, pecado oculto, ¿sí? Fechoría, ¿qué más? Maldad. Mire, si usted analiza, alguien lo sabe de memoria, 1 de Juan 1:9, usted lo analiza, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1, y limpiarnos de toda maldad, iniquidad, lo que está dentro. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra maldad, es igual iniquidad. Iniquidad igual maldad. ¿Sí? Estoy yendo despacio. A su nombre. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a comprender
En cuanto a lo que se refiere a iniquidad, por otro lado, también es todo lo que está torcido o fuera de control. La iniquidad le lleva al hombre a torcerse. No era un pastor muy hermoso que predicaba bien, y hoy, después de 24 años bailando, tomando, se torció. Lo lleva al hombre a torcerse, espiritualmente hablando. Es algo también inicuo, como la hija Jezabel. Jezabel. Ahí nos habla en Segunda de Reyes 9:30. Jezabel viene del hebreo eseber, que significa no exaltar, y ella quería que la alaben. Y dice que ella se pintó con los ojos con antimonio, por no decir demonio. Y el antimonio era como una pintura color negro que se usaba para arreglarse los ojos. ¿Sí? Ese es el significado. Como sombras, sombrear las cejas, sombrear ahí las pestañas. Algunos se sacan las pestañas, le ponen ahí, ¿no?, un colorcito negro, y ya dice, ya tiene sus pestañas. Se quedó sin nada. Sin nada de las cejas, en este caso, ¿no? Y a la hora que está sudando, hermano, imagínense cómo se quedan esos ojos, lagrimeando. No vaya a hacer eso usted, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que lleva al hombre a torcerse, a llenarse de maldad? ¿Qué es lo que lleva al hombre, hermano, a cometer cosas inicuas? ¿Qué es lo que le lleva a hacer eso al hombre? Es la iniquidad. Voy avanzando porque aquí tengo muchas cosas que hablar. La iniquidad. La iniquidad es uno de los ADNs del enemigo que se incrusta en el ser antes de nacer. Lo repetiré. La iniquidad es un ADN del enemigo que se incrusta o viene a habitar en el niño o niña antes de nacer. Es decir, usted y yo, antes de nacer, ya teníamos ese ADN de parte de Satanás, de parte del diablo. Ya lo teníamos, ese ADN, que luego vamos a entender que de repente usted, por ejemplo, un ejemplo, ¿usted alguna vez ha pensado matar a alguien? ¿Hacer daño a alguien? ¿Poner un extorsionador y para que le maten a tal persona? ¿O hacerle mal a alguien y que tanto así se muestra, ojalá que te mueras y que te chanque un tren? Eso es la iniquidad que fue venida del maligno mismo, porque dice, él ha sido homicida desde el principio, según Juan 8:44. Y a Caín le dijeron, ¿qué le dijeron a Caín? Que era hijo del maligno. ¿Qué quiere decir? Del malo, del inicuo, del malvado, de Satanás. Amén. Ahora, en ese ADN, que es el término para ADN es desoxirribonucleico, que es el ácido en el cual toda persona lleva en su ser interno. Hablemos en lo natural. Si en lo natural el Padre es alto, el Hijo, por el ADN del Padre saldrá alto. Si el Padre es bajo, pequeñito, 1,40 m, 1,50 m, lo mismo.
saldrá con ese mismo ADN, donde están las millones de células ahí. Y dentro de ello, ese niño llega a ser bien como su papá o bien como su mamá, ya sea en carácter, ya sea en color, ya sea en cabello. Y dice, se parece a ti, mira, le gusta la pelota, es deportista. ¿Por qué? Porque tiene su genética, quiere hacer lo que el padre hace. En una oportunidad yo estaba ahí armando los zapatos. Y viene mi hijo y empieza a agarrar el martillo, también a chancar y a romper las cosas, los cortes. A su nombre, no. No le dije, hijito, así no. Estaba todavía pequeñito, Salomón. Entonces, ese ADN, todo lo llevan. De una forma espiritual, por causa del diablo, y dos, por causa de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Luego lo vamos a entender esto en las maldiciones. ¿Ya? Miremos Salmos capítulo 51. Para que usted entienda que desde antes incluso de nacer, usted y yo ya fuimos contaminados con ese ADN procedente del maligno, procedente de chamuco, procedente del diablo, que eso es doloroso, pero es uno de los ADNs. Amén. Muy bien. Isaías capítulo 51, Salmos, perdón, gracias por la aclaración. Y en el versículo 5 vamos a ver Salmos capítulo 51, y en el versículo 5, mire lo que dice. Usted ya entiende estos términos. He aquí en maldad. ¿En qué? Maldad igual a iniquidad. En iniquidad, dice el salmista, he sido o fui formado. Y el pecado, que es diferente, por eso dice, y en pecado me concibió mi madre. En maldad fue formado. ¿Qué pasó? Es donde el diablo puso su esencia maligna, su esencia, hermano, inicua. Todo hombre lo lleva, le diré, lo lleva el cristiano y no cristiano, sea judío, mesiánico, sea ortodoxo, sea quien sea, por más que ungido que sea, y si no se cortó de iniquidad, no se purgó de la iniquidad, ese espíritu está ahí. Tarde o temprano se va a mostrar, tarde o temprano va a terminar engañando a su esposa, tarde o temprano va a terminar saliéndose de la voluntad de Dios, pecando, mintiendo, hablando lisuras. Tarde o temprano va a querer volver a tomarse bestia, porque la iniquidad está ahí dentro. Si uno no se purga, si uno no avanza a limpiarse espiritualmente. Entonces, ¿qué dice el salmista? He aquí en maldad he sido formado. ¿Por qué? Porque el diablo puso su esencia ahí inicua. Y en pecado me concibió mi madre. Y eso se ve cuando usted ve al niño y el niño se va hacia allá. Hijo, ven. No. Hijo, ven. No. ¿Quién le enseñó a decir no? Ya ese mal está en él. Por eso Pablo dijo, no hago el bien que quiero en Romanos 7, sino lo que aborrezco. Eso justamente estoy haciendo. Y la mamá lo quiere hacer dormir al niño, un bebito ahí, recién de 2 meses. No tiene dientes. Y en eso, duérmete, niño. Y el niño mamando con una sonrisa de un rato, ¡plin, plin! Siente la moledora ahí. ¿Quién le enseñó a morder al niño? ¡Wow! Yo no sé si usted comprende esto, pero todos llevamos esto, pero hay uno que nos puede sacar y cortar esta iniquidad. ¡Aleluya! A su nombre.
Santo Dios, ya me dio sed. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo? Aleluya. Miren, entonces el salmista, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el salmista? No quiero hacer el bien, sino lo que aborrezco. Yo pregunto, cuando usted fue alcanzado por la gracia de Cristo y quizás tropezó, como muchos de nosotros, ¿usted deseó hacer lo malo? ¿Usted deseó volver atrás y tomar y bailar con la botella todavía en la cabeza? ¿Usted deseó ir y acostarse con mujer ajena? ¿Besar los labios que no son de su esposa? Santo Dios, dale un fuerte aplauso a Cristo para cortarlo, hermano, avergonzar ese diablo, hermano. Ese es el diablo, hermano. Esa es la raíz de todo eso, hermano. Que esa iniquidad nos tiró Satanás, puso en nuestro ADN. Por eso aquí el apóstol Pablo dijo: no hago el bien que quiero. En Romanos capítulo 7 le dije, ¿sí? No hago el bien que quiero. No estaba en él hacer el mal, pero estoy haciendo lo malo. En el versículo 16, Romanos 7:16, mire lo que dice. Desde el versículo 15, mire. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es traducido ahí por iniquidad que está dentro de la persona. Está morando ahí. Tú y yo llevamos iniquidad. Está ahí dentro. Está guardadito ahí. A veces se nos escapan los chismes de más. Está guardadito ahí. Te tengo la última del líder. Está guardadito ahí. El mundo no quiere hacer eso. Por eso dijo Pablo: no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Y él mismo, luego en el versículo 19 dice, de Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal. Ahí está. El mal es igual a iniquidad, el mal que no quiero. Entonces el niño, hermano, usted le está haciendo dormir y usted ve ahí que el niño lo acaba de aplastar, hermano, ahí. El globo. Terrible. ¿Por qué? Porque eso está aún antes de nacer. No sé si me está comprendiendo. Sí, deo gloria a Dios si me están comprendiendo. Pero ese es, aleluya, dale un fuerte aplauso a Cristo. Pero ese es uno de los ADNs espirituales. Ese es el primer ADN, lo puedo decir bíblicamente, del diablo según Ezequiel 28 del 15 al 17. Vamos a mirarlo con la Biblia ahora. Ezequiel 28 del 15 al 17. Gloria a Dios. Muy bien. Sí, Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 15 al 17. Lo voy a leer para que usted pueda escucharlo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Una vez más. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y luego lo llevó a ¿qué? A pecar. Porque la iniquidad es un pensamiento, se puede entender ahí también. ¿Cuál fue el pensamiento del diablo? Ser un ¿qué? Un contratista. Ahí lo está mirando. Fuiste lleno de iniquidad por causa de tus contrataciones. Empezó a contratar a seres angelicales de rango, de alto rango. Por eso salen los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Ahí están los rangos jerárquicos. Él empezó a contratar. Él, en otras palabras, lo hizo de una forma pero maquiavélica, mala, que empezó, parafraseando, a decir a los ángeles: mira, Dios es malo, todo el tiempo quiere que le estemos adorando y quiere para estar cerca de Él, y nos tiene como robot, quiere para estar siempre con Él. Parafraseando, no sé cómo fue en realidad su modo de contratación, pero lo estoy poniendo más o menos una figura. Mira, Ángel, cuando tú vengas conmigo, yo te voy a poner honor y vas a estar a cargo, parafraseando, de una estrella, o a cargo de los mares, etcétera. Vas a gobernar conmigo, te voy a poner un título, vas a estar sobre todos estos ángeles. Y así empezó a contratar. Estoy poniendo ejemplo, yo no digo que así fue. No me malentienda, escritor, teólogo, no me malentienda. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Amén. Ahora dice que él entonces empezó a contratar a los ángeles según Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice que él, tipificado en un dragón, arrastró a la tercera parte de las estrellas, y en Job 38:7 señala quienes representan las estrellas, que son los ángeles. Que vemos en el cuarto día que Dios tuvo que crear más ángeles porque se había revelado, según Génesis 1:2, ya este diablo, este adversario, con la tercera parte de los ángeles. Luego, más tarde, en capítulo 6, vemos que otros ángeles más dejaron su dignidad, etcétera. Muy bien, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mire, ese era su rango. Y en el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón, porque ¿dónde radica el mal? ¿Dónde está el mal? En el rostro. ¿Dónde está el mal? Ya esto me hizo. Uno ya está pensando, ya devolverlo con la misma moneda. Esto me hizo. Esto lo voy a hacer también. O cuando lo veas a alguien, familiar o amigo o vecino, etcétera, alguien que le hizo mal, así te quería ver, arrastrándote. Eso está en el corazón. Está escondido ahí, usted no lo ve, pero ahí está. Ahí está ese ADN. Pero hoy te van a cortar ese ADN del maligno. Aleluya. Hoy será cortado de nuestras vidas ese ADN. Será sacado de mi corazón. Aleluya. A su nombre. Porque el Señor dijo, no, engañoso es el corazón, es decir, cambiante es el corazón. Porque muchas veces cambia el corazón. ¿Y por qué el Señor nos lleva a cuidar el corazón? Según Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el Señor sabe que nuestro corazón, que es el ser interior del alma, tú mismo, en otras palabras, donde tomas tus decisiones, se puede, hermano, torcer. Y luego viene el diablo, capturó nuestro corazón
y va entonces a usar nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Ahí están los 5 sentidos. Y por eso el apóstol Pablo dijo: pero temo, en 2 Corintios 11:3, pero temo de que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Los sentidos, una vez que capturó el diablo tu pensamiento, como dice en Santiago 1 y en el versículo 12, 13, ¿cómo nace el pecado? A partir de un pensamiento, a partir de una emoción. El diablo va a usar tus emociones, ten cuidado. El diablo va a usar tus sentimientos, ten cuidado. No, pero tiene plata, ten cuidado aún más todavía. A su nombre, ¿no? Ahí está en Santiago 1, 13, 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, por la iniquidad, es decir, por el diablo mismo. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que uno piensa, lo que uno desea, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esos malos deseos inicuos del diablo, después que ha concebido, da a luz el pecado. La iniquidad, luego viene el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, ahí está. Entonces nosotros estamos viendo por la palabra, primeramente, ¿dónde se origina la iniquidad? En el cielo. ¿Quién fue el ser inicuo? El que se llenó, incluso te llenaste de iniquidad. Wow. No dice tuviste iniquidad, sino que se llenó de iniquidad. Habla que fue muy malvado, muy malo. Y eso se puede ver en las personas. Se llena de maldad, se puede ver en las personas. El diablo está operando en muchas personas. Tanta maldad que no tienen sentimiento ni por los niños, los matan. Maldad de borrachera a la vez maldad de aborto, a la vez maldad de odio, maldad de venganza, maldad de avaricia. En un cuerpo pueden caber miles de demonios, como lo fue en el Gadareno, el hombre de Gadara. 6,000 demonios, una legión completa. Según la milicia romana, una legión conforma 5,000 a 6,000 soldados. ¿Cuántos seres malignos dentro de un hombre? ¿Cuántos seres malvados dentro de un hombre puede resistir este cuerpo lleno de maldad? ¿Cuántas cosas malas todavía llevamos? ¿Cuántas cosas malas todavía queremos hacer? ¿Cuántas cosas malvadas todavía? Hermano, este cuerpo nos lleva a hacer lo malo. No, lo que haces está bien. La mente te engaña, te hace creer que lo que haces es bueno, pero hace rato fue malo, fue de parte del enemigo. Pero hoy estás aquí para alinearte con el Espíritu Santo. Hoy estamos aquí, hermanos, para hacerlo recto delante de Dios. Pedir perdón por muchas cosas. Segundo ADN que cargamos, el ADN adámico. Romanos capítulo 5 y en el versículo 2. Estoy enseñando en esta parte los 4 ADNs que el hombre carga por naturaleza. Todo lo lleva, ya les dije. Lo lleva el más ungido, lo lleva el profeta, el
El que habla profecía continuamente, dice el Señor, y termina diciendo, dice el Señor que me dé a la gallinita que está en el corral. Terrible. Romanos capítulo 5 y en el versículo 12. Muy bien. Romanos 5:12. Miren, este es el ADN del maligno. Perdón, de Adán que llevamos. Mire qué tipo de ADN llevamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay que hacer una aclaración. La iniquidad es del diablo. Viene del diablo directamente y se convierte en pecado. Y ese pecado, el primer pecador fue, en este caso, Adán. El primer inico que cometió pecado, en este caso es el diablo, pero el pecador en la tierra, el primer pecador en la tierra, ojo, fue Adán. Dice que Adán, él no incurrió en transgresión, sino fue la esposita, doña Eva. Y producto de que él come también del fruto prohibido, teológicamente se le atribuye a Adán. El pecado entró por una mujer, dice ahí, o por un hombre. Por un hombre, dice ahí. Hablando directamente de Adán. ¿Por qué en Adán y por qué no en la mujer? Porque Adán recibió el principio divino, la ley, recibió la palabra, recibió el mandamiento de no tomar del fruto prohibido, no comerás de ese fruto prohibido. Y él lo impartió, ese principio, a su esposa, porque era hueso de su hueso. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, así también la muerte. Mira, eso es lo que nos ha dejado Adán. Por causa de Adán, por eso todos morimos. Por causa de Adán todos morimos, pero por causa del postrer Adán todos vivimos. Aleluya. Por causa del postrer Adán, que es mi Cristo Jesús de la gloria, aleluya, todos vivimos. Aleluya, alégrate, gózate. Pero todo lo que tiene que ver con pecado, el pecado ya es lo que viene a continuación de la iniquidad, lo que uno ha pensado. Ya uno pensó, dijo, voy a hacer esto. Muy bien, día tal, no voy a ir al ayuno. Y no vino al ayuno, cometió un pecado, porque en su corazón ya estaba no venir al ayuno. A veces decimos y no lo hacemos. Mejor es que se haga la voluntad de Dios, pero por otro lado, dijo Cristo, sea vuestra palabra sí, sí y no, no, pero cumpla. No conmigo, cumpla con Dios. ¿Va a ir a la campaña, hermano? Sí, está esperándote en la campaña, 10 de la noche, nunca llegó. ¿Va a ir a la vigilia? Sí, ahí yo voy a estar hasta las 12. Ni hasta las 11 estuvo, porque nunca vino. A su nombre. La iniquidad lleva a cometer el pecado. Y eso es lo que nos trajo el primer hombre, el pecado. Por eso dice, el pecado entró por un ser. Amén. No dice por un ser espiritual, sino por un hombre. Ahí está. Los teólogos, hermanos, se van a rascar la cabeza un rato. El pecado entró por un hombre, dice claramente. Y el problema es que muchos de nosotros queremos ir tras el pecado del hombre. No robes,
Queremos cortar las hojas. No insultes, no tomes. ¿Qué más? No seas orgulloso, como decían los incas, Amaqueya, Amazúa, Amayuya, no sea ladrón, no sea mentiroso, no sea ¿qué más? Ocioso, ahí está. Lidiamos con el pecado. Lidiamos, no hagas esto, hermano. No llegues tarde a la iglesia, hermano. Lidiamos con el pecado. Pero no tenemos que lidiar con el pecado. Tenemos que lidiar con la iniquidad, con la raíz. Porque cuando lidiamos con el pecado, a ver, no sé si se puede sacar. Cuando lidiamos con el pecado, usted corta parte del árbol. ¿Y sabe qué pasa? Se hace más fuerte, más frondoso, más vigoroso. Empieza a crecer, empieza a fortalecerse ese árbol. Y peca más la persona. Y hace más daño a su familia, más daño a los hijos. Si se gastó la otra vez, se gastó un porcentaje que dejó el diario para la otra, 10 céntimos, va a venir llorando. Va a tener solamente eso. ¿Por qué? Porque lidiaron con el pecado. Y no es malo. No te sientas mal, predicador. No te sientas mal, egresado de la Universidad Teológica, quizás de Estados Unidos. No te sientas mal, lo hiciste bien. Pero no hay que lidiar solo con el pecado. Hay que cortar la raíz para que nazca un nuevo árbol, para que dé un buen fruto. Aleluya. Hay que ir a la raíz, hermano. Y la raíz está justamente dentro de lo que yo hice y nunca lo confesé delante de Dios. Y eso me ha manchado. Generacionalmente vengo muy manchado. Generacionalmente estoy haciéndome mucho daño. Generacionalmente, si el padre fue un adúltero, pues el hijo saldrá un adúltero, el nieto saldrá un adúltero, el bisnieto también, el tataranieto, y eso arrastrará. ¿Alguien me lee una vez más? Éxodo 34:7 dice hasta 4 generaciones, y si no se cortó, seguirá esa iniquidad, seguirá mostrándose, viéndose ese pecado en ese hermano, incluso en Cristo. Porque mucha gente, hermano, cae, levanta, un día sí, otro día no. Un día voy a la iglesia animado, otro día se desanima. Un día está con gozo y el otro día no sabe, está triste, no sé si lo voy a saludar porque la verdad no sé cómo estará el día de hoy. Uno tiene temor incluso saludar a las personas. Hello. Dice que había una pareja de esposos ya longevos y la esposa estaba molesta ese día y él ya sabía, ya cuando estaba con esa actitud algo tenía que hacer. Sacaba el sombrerito, tiraba el sombrerito, si ella lo recogía el sombrerito y lo colocaba ahí, ¿no? En el colgador, ya era una señal que estaba tranquila, estaba en paz. Y la doña, nada, ya vengo. Después de una hora, otra vez el sombrerito, lo pasaba muy bien, ya estaba colgando. Es una señal que ya está bien. Mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, parafraseando. Porque uno no sabe, la iniquidad te lleva, hermano, le lleva a la persona a cambiar de estados, a cambiar de decisiones a la persona. Wow, lo tiene Éxodo 34:7. A ver, un voluntario. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está. Dice que visita la iniquidad, y hablamos ya de las maldiciones. Visita la iniquidad, dice, de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Significa que si yo llevo iniquidad y no me he purgado, no me he limpiado, no he confesado pecado por pecado durante meses, incluso algunos vamos a tener que confesar años, incluso los pecados de los padres, no lo hemos hecho, estando conscientes de todo lo que hicimos desde el día que tuvimos uso de razón. Entonces eso arrastrará ¿a quién? Arrastrará esa iniquidad al hijo, al nieto, al bisnieto y al tataranieto. Y si en el tataranieto no se cortó la iniquidad, eso seguirá arrastrando muchas generaciones más. Esto es profundo. Yo no sé si usted está comprendiendo. Den gloria a Dios. Respire, hermano. Aleluya. Pero estos son los misterios del reino. Cristo habló de los misterios y este es uno de ellos. Que tenemos que cortar la iniquidad de nuestra vida. Porque la iniquidad le conducirá a la persona al pecado. ¿A dónde le conduce? Esta raíz le conduce a dar fruto al pecado. Y el Señor dijo, no puede un árbol bueno dar frutos malos. En Mateo 7, ni puede un árbol malo dar frutos buenos. Malo. Analicémoslos. Hablando de iniquidad, Mateo 7. Creo que me estoy animando a enseñar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. Aleluya. Y en el versículo, 15, para tomar la lección. Por su fruto lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué son lobos rapaces? Porque están llenos de iniquidad. Me dijeron cuando fui a Cajabamba, me invitaron ahí para llevar una enseñanza, y me dijeron, pastor, ¿por qué el hombre, incluso los pastores, cometen pecados tan fuertes? Y me explicó, me dijo, lo que pasa es que vino un pastor y engañó a una jovencita de la congregación, y producto de ello concibió un niño o una niña, creo, y entonces estaba molesto, incómodo aquel hermano. ¿Por qué? Y yo entendí, no lo dije eso, pero luego lo traté ya el estudio un poquito, por la causa de la maldad que está en eso. Y aquí el Señor dice en el versículo 16, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuándo da fruto un árbol? Yo pregunto, ¿cuándo da fruto un árbol? Cuando pasa tiempo. Ahí el árbol no va a dar fruto en el día que está en Cristo. Es decir, vamos a hablar de la iglesia. Si una persona viene a Cristo, no, viene en este caso al templo, para ser más claro, esa persona viene con el deseo de servir a Dios, pero como lleva maldad esa persona, no bien sucede algo, alguien lo miró mal, me voy de la iglesia porque no hay amor. Se ve ahí en ese momento la iniquidad que está cargando, de odio, de rechazo, de resentimiento,
ve algo malo en un líder o un pastor, me voy de la iglesia porque el pastor está mal. Es bueno salirse de la iglesia porque el pastor está mal. ¿Qué dice en Gálatas 6:1? Si alguien fuere sorprendido en adulterio o en un pecado o una falta, dice escrituralmente, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué hay que hacer con el siervo? ¿Qué hay que hacer con el hermano? ¿Qué hay que hacer con el cordero? Restaurarlo. Y eso es para todos. Dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, ahí no menciona clases de nivel o rango espiritual. Mi misión es restaurarlo, pero como cargo iniquidad, lo primero que voy a decir, si estoy apegado a una congregación, me voy de la iglesia. Creo que a nadie de ustedes le ha pasado esto, ¿no? A su nombre, nombre. Dile a tu hermano que está a tu costado, el Señor te empezó a hablar, dile. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el fruto bueno dar frutos malos, de iniquidad. Una vez más, 16. Por su fruto los conoceréis. Esto va a ser un peligro, hermano, donde usted vaya. Usted dice, no, pero acá me siento mejor. No pasa ni un mes para algunos, no, o para otros un año, otros ni una semana. No pasa ni una semana y ya tengo otra iglesia. Como el saltamonte, o como el cristiano taxista que no tiene paradero fijo. Afírmese en un lugar y dé a fruto digno de arrepentimiento, y no busque a Dios por alguien, búsquela a Él porque lo ama. Aleluya. ¿A su nombre? ¿No? Sí, hace calor. A su nombre, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Imposible. ¿O higo de los abrojos? Nunca va a dar un higo a abrojos. ¿Verdad o mentira? Nunca. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí está. A veces nos hemos metido, hermano, en problemas tan terribles que uno no sabe dónde esconderse, hermano. No sabe qué hacer, si es posible caminar con un velo completo, como astronauta, que nadie lo vea. Nos hemos metido, hermano, en cosas muy, pero muy serias y no sabemos cómo salir. Pero te tengo una noticia. Mientras la gracia está contigo, Él te cubrirá, Él te guardará, Él te quitará toda tu vergüenza. Aleluya. Te hará un hombre limpio, una mujer limpia, santificada en el Espíritu. A su nombre. Ahí está. Miren, no sé si usted está leyendo conmigo, si está entendiendo la Escritura, pero está sencillo. 18. No puede el buen árbol dar frutos o dar malos frutos. ¿Qué significa malo? Maldad, lleno de iniquidad, hermano. Ni el árbol malo da frutos buenos, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si sé que me van a cortar para echar en el fuego, ¿qué tengo que hacer? Cortar, purgar, avanzar, limpiar mi ser espiritual. Porque yo sé que soy un árbol malo. Sé que rápido me enojo hasta por las puras. Hay personas que se enojan hasta por las puras, otros por si acaso. Hello. Otros sí por las dudas se enojan. Si sé que soy ese tipo de persona, vaya a un altar, vaya a su casa, métase ahí con Dios. Segundos, minutos, horas, días, semanas, hasta años, purgando ese ser espiritual. Y te aseguro que después que hayas hecho confesiones,
por todos los pecados que cometiste durante toda tu vida, desde el día que tuviste conciencia, uso de razón, entendimiento, que supiste que era malo, aún estando en Cristo, aún desde los 5 años, incluso sin Cristo, desde ahí, hermano, al salir después de ese mes, después de esos 5 meses, después de ese año, usted saldrá como un carro flamante, limpiecito, aleluya, purgado, y el diablo no tendrá de dónde agarrarse, aleluya. El único que no fue lleno de iniquidad fue mi Cristo Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué Jesús no fue lleno de iniquidad, pastor? Explíqueme con la Biblia. No sé si usted ha leído, pero dice que Él vino por obra del Espíritu Santo. Lo encontramos en Lucas 1, ahí está, que dice claramente que el ángel se le presentó a María y le dijo: no temas, mujer, que de ti nacerá el Salvador. En Mateo 1 también lo encuentra, léalo todo el capítulo para que aprenda más. Porque a veces le digo a los hermanos: si yo te doy la cita completa, voy a aprender yo. Yo quiero que aprenda usted. A su nombre. Entonces vemos ahí que María concibió por obra del Espíritu Santo. Ojo, por parte de madre y por parte del padre, nunca él lo tocó a su esposa, en el sentido que no tuvo intimidad con él. Usted comprende esa parte, o con ella, hasta el día que nació el niño. ¿Qué niño? Jesús el Salvador. Hasta el día que nació. Luego de ello ya pudo tener incluso más hijos, que la Biblia lo registra. Eso está en Marcos 6:3, Juan 7:5, Hechos 1 del 14 al 16. Ahí habla de los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12 también menciona de los hermanos de Jesús. ¿Se acuerda cuando le dijo en una oportunidad? Le dijo: tus hermanos te están buscando. Y no eran hermanos en este caso de la iglesia, todo se refería a los discípulos, porque ya estaban los discípulos ahí. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Sino aquel, dígalo, aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son mis hermanos? Y se dirigió a sus discípulos. Los que hacen la voluntad. Eso está en Mateo. Ahorita les doy la cita. Capítulo 12. Y en el versículo 46 hasta el 50. Ahí habla. Lo voy a leer escrituralmente. Escucha, amigo católico, que usted dice que la María Virgen siempre es virgen. Mientras él aún hablaba a la gente, ¿quién él? Jesús, en su contexto. He aquí su madre, por parte física, de Jesús, no de Cristo, porque María dio a luz a Jesús, no a Cristo. Cristo es Dios, Jesús hombre. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Quiénes hermanos? Lo que registra Marcos 6:3. Jacobo, Judas, Simón y José. Ahí están. Y tus hermanas también, tenía hermanas. ¿Te quieren hablar tus hermanos y tu madre? 48. Respondiendo él al que lo decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego extendió, dice, su mano hacia sus discípulos, como ustedes, como la iglesia de Jesucristo. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Significa que María dejó incluso de hacer la voluntad del Señor. En
otras palabras, pecó delante de Dios. Para buen entendedor, pocas palabras en ese aspecto. Así que estamos viendo el segundo ADN. ¿Cuál es el primer ADN? Del maligno. Y se le dijo, ¿qué se le dijo? Por eso que se le dijo a Caín, hijo del maligno. Ahí está el maligno. Para el maligno es, ¿qué es maligno? Para el maligno, ¿qué es? Lo malo. Para el inico, para el que se llenó de iniquidad. Esto es el diablo. El 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Por eso, si alguien tiene una tendencia así de hacer algo a alguien, está operando el maligno mismo en esa persona. Pastores, extorsionadores, bueno, saque sus conclusiones. Los sicarios, saque sus conclusiones. Los violentos, saque sus conclusiones. Pastor, yo no soy violento. Quizás es machista. Eso también es violencia. Barre tú, lava tú, plancha tú, todo que la haga la mujer. Hello. Eso es también del maligno. El hombre también puede hacer las cosas de la casa, ¿sí o no? Bajo los amenes. El hombre puede hacer las cosas de la casa, ¿sí o no? Unos a la justa, riéndose. A su nombre, dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Aleluya, está quemando, hermano. Está quemando. Haciendo chistes. Sí, eso es maligno, eso es del maligno que arrastramos. Toda una América Latina, hermano, machista. Y me parece que allá en Chile hay feministas. Llega el mes, muy bien, ¿cuánto cobraste? Cobré, bueno, poquito, 1 millón de pesos. ¿Sí? 1 millón, ya. Trae el mío para acá, pero mi amor, quiero para mi gaseosita, para mi bebida. No, déjala acá. Sí, mi amor, se hace lo que tú dices. Feminismo. Wow. Machismo y feminismo. La iglesia tiene que purgarse de todas esas cosas, hermano. El hogar tiene, aleluya, se ha desintegrado, pero en Cristo se integra. En Cristo hay un mutuo acuerdo, en Cristo hay una unidad del Espíritu, aleluya. A su nombre. Primera ADN, el maligno, del diablo. Traducida por iniquidad. Segundo ADN, pecado adámico, venido directamente de Adán. Y miren lo que nos dejó, la muerte. Por causa de eso todos mueren. Eso es de Adán. Por causa de Adán, no hay que echarle la culpa tampoco a Adán, sino que si no hubiera venido, hermano, si no hubiera sucedido eso, Cristo no hubiera venido tampoco, sobre todo el Salvador Jesús. A su nombre. Todo está, hermano, alineado a la voluntad del Señor. 3. El ADN de los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Lamentaciones, capítulo 5 y en el versículo 7. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Lo voy a decir. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos el castigo. Ahí está lo que ellos hicieron mal, y nosotros los hijos lo arrastramos. Si el padre o el abuelo o el bisabuelo hizo tan mal que fue injusto al vender una propiedad, vamos a poner un ejemplo, vendió una propiedad de las cuales dijo, muy bien, este terreno va a ser tu hectárea, tuyo, vecinito. Sí, es tuyo, por tanto, vamos a pensar que lo vendió en esos años por 10 soles. Hoy 10 soles no es nada, pero vamos a pensar a retroceder del año 70, el año 40. 10 soles, muy bien. Para nosotros, nuestro contexto, 10 soles es como hablar de 50,000 soles, un ejemplo.
Muy bien, 10 soles, toma los 10 soles. Llegó el día de hacer el cambio de palabra, nada más fue, y nunca le dio. Es más, mandó gente mala que le hagan daño. Ahí es lo que uno va a arrastrar. Por eso dice, nuestros padres pecaron y han muerto. ¿Y qué pasa en los hijos? ¿Qué pasa en las generaciones siguientes? Ese hijo, ese nieto, vivirá en la miseria, vivirá en la pobreza. Tal es así que su mente fue creado para la pobreza. Entonces, bueno, mi padre fue pobre por causa del tatarabuelo. Entonces yo también soy pobre. ¿Por qué? Porque eso es lo que arrastra. Eso es lo que arrastra ese hijo. La injusticia que se le hizo a aquel vecino en el año 50 o 1950. A su nombre. Gloria a Dios. Wow. Entonces, todo lo que hicieron nuestros padres, ¿qué habrán hecho nuestros padres? ¿Qué habrán hecho nuestros abuelos? ¿Qué habrán hecho nuestros bisabuelos? ¿Qué habrán hecho nuestros tatarabuelos? Usted lo sabe. De repente la tatarabuela era experta, una bruja hechicera terrible en brujería, mataba gente uno al otro. Si alguien le hacía daño, eso arrastramos, muerte. ¿Por qué en el vientre los hijos se mueren? Justamente por eso. Porque el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, eso hizo. ¿Por qué me tengo que separar? ¿O por qué mi esposa me dejó? Porque eso arrastra. Desde el padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y las maldiciones que se han soltado. Alguien se le dijo, maldita perra de Castilla, y mire cómo terminó en un prostíbulo. Eso arrastra, incluso las palabras, maldiciones de palabras. Lo que uno arrastra, hermano. Por eso no es bueno decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, eres un bruto, y cuando llega del colegio, 2 ojos, 2 ceros. Porque le estamos condenando. Alguien me lee, creo que me estoy animando a enseñar más. Proverbios 18:21. Aleluya. Estamos en el tercer ADN. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, del que la ama comerá de sus frutos. Ahí está. Lo que uno va a saborear es lo que uno habla. Si usted dice estoy mal, pues mal va a estar siempre. Si usted dice me muero de hambre, y llega a dormir con la saliva, se murió porque no comió, se murió de hambre. Lo que uno habla, por eso nuestra boca tiene que ser un paladar siempre de miel, de dulzura. Que de tus labios emanen dulzura, palabras correctas, palabras sabias. Si uno habla contra lo contrario a la voluntad de Dios, pues eso te va a venir. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Ojalá muriéramos en este desierto. Y murieron en ese desierto. Terminaron muertos en el desierto. En Números capítulo 13. Fueron ellos mismos sentenciados. Y en el capítulo 14, 40 años tuvieron que vagar en ese desierto. Lo que hablamos, hermano. No tengo plata.
Justamente por eso está así, porque usted no está declarando la gracia de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la promesa que usted tiene que tomar, hermano. Génesis 22:14. Jehová proveerá, aleluya. No hay, pero voy a declarar, porque Dios no se mueve en dichos humanos. Él respalda su palabra. Si usted menciona la palabra, el Señor en una oportunidad me habló, todo lo que se relacione en mis promesas, en mi palabra, Él lo hace basado en su palabra. Si algo decimos que no está basado en su palabra, pues ni sueñe que se va a dar. La Biblia dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Esa es su palabra, Mateo 6:33. Esa es su palabra, pero a veces lo queremos cambiar. Lo leemos invertido el versículo ahí en la Biblia, al contrario. Hay que ir primeramente tras las cosas, luego la añadidura vendrá. No. Es al revés, hermano. La añadidura es parte de lo que tú estás buscando, el reino. Usted está en el ayuno y está buscando el reino de Dios. Prepárese, porque viene la añadidura para tu vida. Viene una añadidura, aleluya. Yo no sé si usted entiende la Biblia, hermano, pero así está en la palabra de Dios, y yo tengo que creerlo. A su nombre, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho en ese lado, por parte de nuestros padres, eso es lo que hemos llegado a hacer. Los médicos saben eso. Usted va al médico y dice: ¿y alguien sufría del cáncer de repente? Sí, mi madre. ¿Y su madre quizás no lo contó algo cerca de la familia? Sí, mi abuelita. Doctor, también mi bisabuela. Ahí está la maldición que arrastra. Y todo eso es maldición. Por ejemplo, la brujería, si hablaba un poquito ahí. ¿A alguien le hicieron brujería? Sí. Muy bien. Aunque ellos no entienden eso, pero espiritualmente nosotros entendemos. Maldiciones de brujería. Eso arrastrará a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Pero se va a purgar usted, aleluya. Me voy a purgar, aleluya. La iglesia de Cristo se purga. Pregunta breve: ¿cómo me puedo purgar? ¿Alguien responde? ¿Cómo me puedo purgar? ¿Cómo me voy a purgar? Haciendo confesiones, como hizo Daniel en este caso, similitud, haciendo confesiones de todas esas cosas. Pero yo oro, hermano, para que el Espíritu Santo le dé convicción, para que usted se pueda limpiar de todas las cosas que hizo desde el día que tuvo uso de razón, porque el niño a los 5 años ya sabe lo que está haciendo. Ya sabe. Y cuando yo era niño, yo me acuerdo, cuando yo era niño hice algo feísimo. Mi mamá me llevó al baño, me dio una maja con látigo mojado. ¿A su nombre? ¿No? Pero todo eso no me quitó, porque eso no sale con látigo. Madre, no esté apegando mucho a su hijo. Eso no sale con látigo, eso sale a modo de confesión. Cuando confieso lo que hice, yo lo hice. Y confesar por nuestros padres, en este caso el ADN de nuestros padres, nuestras generaciones, el árbol genealógico. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Usted sabe lo que practicó la bizcacha, la bisabuelita? ¿Usted sabe lo que hizo de repente? Fue una ladrona terrible, quizás. Por eso a veces le robamos muchas cosas al Señor y no nos damos cuenta y pensamos que eso es bueno. Hello. Algunos ya quieren, pastor, que haga break. Sí, ya va a haber break. A su nombre. Y el cuarto ADN es lo propio, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos hecho personalmente. ¿Alguien tiene conciencia de lo que ha hecho? Aún estando en Cristo, ¿alguien tiene conciencia? Yo sí soy consciente, hermano.
somos conscientes. Hemos hecho muchos males. Hemos cometido mucha maldad, pero ahora ya sabe quién ha estado maquinando dentro de usted, dentro de mí. ¿Sabe usted quién es el que quiere que usted deje a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Sabe usted ya quién es el causante para que usted vea mal a sus hijos? ¿Usted sabe quién es ese causante que vea mal a los suegros? Usted ya lo sabe. Esa es esa esencia diabólica que cargamos todos. Pero en Cristo nos limpiaremos. En Cristo, aleluya, nos vamos a limpiar, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted me aplaude a mí, pero si quiere aplaudirle, apláudale a Cristo, hermano, aleluya. Este es el primer segmento, esta es la primera parte, vamos a dejarlo ahí. Luego vamos a entrar en cuanto al quinto ADN, vamos a ver dentro de ello, pero también las maldiciones que conllevan, según Proverbios 26:2, lo voy a leer, desde ahí vamos a partir. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí lo vamos a ver luego. Hay maldiciones de todo tipo, de todo tamaño, de largo alcance, de corto alcance, maldiciones que arrastramos, maldiciones por idolatría, por brujería, por violación, por prostitución, maldiciones por adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver con la Biblia. Amén. Vamos a tener un tiempo de break y vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Va a poder ir a lo que, bueno, si quiere ir a servicio, tomar una agüita quizás. Me dirijo a las personas que recién están haciendo el día de hoy un ayuno. Nunca han hecho su ayuno, bueno, tome su agüita. Amén. Ya los que no conocen, pues usted lo puede hacer aplicando la ley seca. Amén. Muy bien. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda seguir revelando aún más. Padre